On Friday, May 27, 2016, coach Winfried Schaefer and his Reggae Boys traveled to Chile to take on the reigning Copa America champions and FIFA number 3 ranked Chile national football team. This was supposed to be a routine warm-up match for Chile as they prepared to defend their Copa America title. But the Reggae Boys did not read the script and shocked the Copa America champions in what is still regarded as one of the greatest shocks in world football. Here, we present analytical highlights of that memorable encounter. As expected, the match started off with Chile on the attack in full numbers. What was surprising, however, was the fact that the Reggae Boys were not sitting back and defending. They were matching their opponents, attack for attack. Se llena de amagues al primer palo, no, el centro. Y Barnes, lo tuvo Gilles Barnes en pantalla. Qué bonita jugada de los jamaiquinos, ¿ah? Sí, le está costando salir jugando. Hay un cierto pressing de parte del equipo visitante. The first half continued to see both teams going at each other from end to end. And whatever the Chileans were thinking, they soon realized that this was going to be a very long night. Gol el centro, Aranguis. Era golazo del Príncipe. En 7 minutos del primer tiempo llegó Chile. Es capturada por Charles Aranguis, pero no le pega bien a la volea. La primera muy buena llegada del equipo chileno. The first real sign of Chilean panic set in when Jamaican midfielder Lee Williamson came very close to scoring with just 7 minutes played. Sobre la última línea, centro, era el gol de Jamaica. Williamson, ¿me puede explicar, Poli, cómo se lo perdió Williamson? Estaba solo, explota mucho esta franja, a lo menos 2 veces. 5 minutes later, striker Clayton Donaldson was sent through with a clear chance on goal, but was thwarted by the advancing goalkeeper. Se espera Donaldson. Muy bien Herrera abajo, se le alcanza a pinchar justo. Y se calentó la alemana. Sí. Buena pelota. Y pateó los micrófonos. Sí, estuvo muy bien Herrera, va con los pies, no con las manos. It was now very clear to the Chileans that inviting the Reggae Boys might have been a very bad idea. The Chileans tried to calm the situation by putting together more attacks of their own. Otra para Alexis, se limpia el camino. Alexis y el primero, Alexis. Casi desarmó al Macedón Thompson, que manoteó en forma desesperada y mandó el tiro de esquina. Será córner para Chile tras ese bombazo del Niño Maravilla. But their worst fears were soon realized when Donaldson made up for his earlier miss and sent the boys ahead with a clever reaction in the Chile goal area. Centro, Barne, gol. Gol de Jamaica, Donaldson. La pedía Barney, Donaldson. Decíamos, había tenido 2 opciones claras Jamaica y Donaldson en la boca del arco. Y este es un crónico, es una crónica de un gol muy anunciado. ¿Qué quieren que le diga? 3 veces había llegado antes Jamaica por acá, por este sector. Sí, y ahora toma una decisión más fría. Me refiero a que muchos han llegado de manera atolondrada a definir. Él no. En este caso Donaldson, obviamente delantero, especialista, controla y después define, después ejecuta. Aquí lo vemos con el tiempo suficiente, cierra tarde. Y lo que decíamos, no llegan con marcas los jugadores chilenos. Mira la libertad que tiene. Lo mira de acuerdo a la cantidad de llegadas que ya había tenido el equipo. The first half ended with the boys leading by 1-0 and full of confidence. The big question on everybody's mind was, how would the Reggae Boys approach the second half of the match? Would they just park the bus? Well, if the Chileans felt that the boys were going to defend and settle for a 1-0 win, they were surely mistaken. With just 7 minutes played in the second half, the Reggae Boys were at it again. They stringed together an attack down the right wing, and Simon Dawkins met the resulting cross with a clever header to put them further ahead. Al menos en este arranque del segundo tiempo, el primero tuvo 4 opciones, pelota por aire, gol. Es gol de Jamaica, Dawkins, Grants de cabeza en el segundo palo y otra vez a Chile.
Otra vez a Chile le llegan por el sector izquierdo, por la derecha de Jamaica. Por allá levantan el centro. No ha estado bien Bosellur, tampoco Jara. Y acá, en el palo de la mano derecha de Herrera, Donkins Grant pone el 2-0 y el silencio en Sausalito. Está ganando Jamaica. Sí, la sorpresa, desde lo teórico, de lo que uno esperaba de este equipo de Jamaica, pero que ha resuelto un partido de buena forma. El gol central, lo que hemos dicho permanentemente, los problemas en la marca. Aquí, centro del segundo palo, hace un movimiento hacia atrás, queda muy solo, hace un gesto técnico. Stunned, Chile responded with attack after attack, but the boys were more than ready for everything they threw at them. Acá está Matías y Medel en el desvío. La miró Kerr y se salvó Jamaica. Alexis también llega bien perfilado, de atrás Orellana, pero solamente tomarse la cabeza. Sí, creo que no alcanza. Ha hecho que aumente incluso las cuestiones defensivas el equipo. Viene Chapita, fue en salida. Se frenó Chapita, abajo. Se le soltó al portero y de la línea lo sacaron. Cuando el balón quemaba, cuando lo tuvo Alexis, bonita jugada de Chile. Y otra vez viene el Nico, Castillo. Isla, cae el primero. Era gol de Chile y la sacaron de la línea en 28 minutos. En menos de un minuto tuvo dos Chile. 36 en los controles de Fox. Otra vez en la periferia del área para Aranguis. Arriba Pucci, le va a quedar a Sánchez. With just 9 minutes left to play, Chile got a consolation goal when Reggae Boys defender Kamar Lawrence tried to clear a ball which hit the Chile striker and found its way into the Jamaican goal. Rebote en Castillo y el gol chileno. A los ponchazos la quería Sánchez, la buscó Isla cuando intentó rechazar Lorenz. Le dio en la pierna derecha Castillo. Descuenta Chile en 37 del segundo tiempo. Algo fortuito lo buscó. Y en 37 Castillo y el descuento para Chile. Premio para un jugador que siguió presionando, que siguió a la derecha para bloquear el rechazo, lo que le permite llegar al gol. Ahí vemos este descuento que me parece más que suficiente. This gave hope to the Chilean coach and their fans. Claro, quedan 10, dice Juan Antonio Pizzi, me parece que tiempo hay y alcanza para que el equipo Arco chileno... Chile-Jamaica. Hubo Por cambio en afuera, Jamaica. la viene buscando Watson. Ganó. Ingresó quién en Jamaica, el 11. But it was false hope as the boys held on firmly for a 2-1 win and secured one of the greatest ever victories in the nation's history. El 1, fecha importante, el 1 de junio estaremos en San Diego. Aranguis, Alexis, fue en salida, está habilitada, fue en salida, un rebote. Será tiro de esquina, se salvó Jamaica. Los mejores momentos de Chile será córner. Empate en esta última. Acá está Push con efecto y va a ganar el portero. Triunfo en las alturas, Kenny lo va a terminar. Orozco, partido terminado. This was indeed a real David versus Goliath battle, and David came out on top. La primera etapa en los 7 del segundo tiempo aumentó Donkin Grant. Y en los 37 descontó el Nico Castillo. Well done, boys. We hope to see more of this fight as we prepare to take on all comers in the coming months. Thanks as always for watching.